Raulito, Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes, ¿todo bien? Muy bien, ¿cómo estás vos? Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Muy bien, por suerte. Pido Bueno, disculpas por ¿estamos el otro bien? que se Estamos con cortó. buena señal. Creo que fue una decisión acertada porque al final no llovió un carajo, pero bueno, hubo tormenta, se cortaba el wifi y la verdad que es preferible reprogramar que estar ahí sufriendo de que si se iba a ver bien o no, más cuando hay videos y conexión de mucha gente por todos lados. Hay gente conectada en Portugal, en Uruguay, en Chile, en el interior del país, así que no estaba bueno hacerlo así nomás. Totalmente. Ahora estamos tranquilos, con tiempo y agradecidos una vez más a todos los eh, personas que nos están acompañando de distintos lugares, como decís bien, de distintos lugares del país, ¿no? Lo vi que estaba tu papá conectado por ahí también. Sí, sí, está papá, hay varios ahí. Y bueno, y tuvieron que cambiar el día porque mañana juega la selección, Raúl. Mañana hay que ver el partidito. Pero hoy nos vamos a deleitar un buen rato, un ida y vuelta contigo, Santi. ¿Eh? Hace rato que le venías pidiendo, por lo menos vos, no sé la cantidad de veces que me insististe de que teníamos que hacer la charla genética, había que hacer. Hemos hecho tanta charla de cosas vinculadas y viste que por ahí nos olvidamos de que en realidad para mucha gente sigue siendo todavía una novedad esto de los planes genéticos y por dónde va la cosa de la inseminación en rodeo de cría y bueno, acá estamos. Es así, de hecho, cuando vamos a distintos campos vemos, ¿no? Los manejos tanto sanitarios, reproductivos, y siempre es como que en genética vemos que hay mucho por hacer, ¿no? Y me parecía una linda oportunidad, como te decía, de esta bendita pandemia que vino y que la estamos enfrentando todos, poder compartir un ida y vuelta y compartir con asesores, con veterinarios, con ingenieros, con productores, con personal de cada uno de los establecimientos, el por qué inseminar masivamente y qué plan llevar a largo plazo, ¿no? Porque hay veces que escuchamos y decimos, no, insemino solo la vaquillona y con eso ya está, no hace Pero falta. como por ahí Entonces, está la creencia de que la inseminación no es para un rodeo comercial, que es más para hacerse los toritos o para las cabañas, que no tiene impacto y justamente todo lo contrario. Donde más, si sos cabañero, capaz que hasta podés, digamos, nunca es una justificación no inseminar, pero creo que es más justificado no inseminar en una cabaña donde producen toros de alto nivel que en un campo comercial donde el gap entre lo que tenés en corral de toros y lo que hay en toros probados de semen congelado es mucho más alto. totalmente. Así que el tiempo es tuyo Bueno, pues y mira, invitamos a quienes quieran ir haciendo algunas preguntas, que primero te vas a exponer vos tranquilo y después vamos a ir compartiendo algunas de las preguntas de quienes quieran participar de este ida y vuelta y algunas cositas que van a ir surgiendo. ¿Eh? tal cual, la idea va a ser que el chat, si bien los micrófonos están silenciados para evitar por ahí interrupciones, el chat está abierto para preguntas. Yo no lo voy a ir leyendo, le lo vos, Puma, porque yo viste, voy a ir Ujú. por ahí, meto primera y arranco, pero vos cortame cuando te parezca necesario, lo que te Bien, parezca, tirame nomás, que cortamos y arrancamos de vuelta, no hay problema. Y perfecto. lo que te parezca necesario le metemos. Yo voy a compartir pantalla, vamos a poner acá para optimizar video para que se vea bien. Vamos a cerrar acá y vamos a meter acá. ¿Se ve bien Puma en mi pantalla? Y sí. Sí, ahí va tomando, sí, 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 ahí la veo bien. Bueno, Ahí se ve perfecto. bien. Perfecto. Bueno, como decíamos recién con Raúl, es muy común, o por lo menos en el día a día, a nosotros lo que nos pasa, encontrarnos en que es muy raro que en un campo no tengamos un plan genético, un plan sanitario, un plan nutricional. Y generalmente todos los campos que uno va es muy poco frecuente encontrarse con que no haya, aunque sea una idea de hacia dónde quieren ir con el tema de la cadena forrajera, eh, cuándo quieren que las vacas paran, cuándo quieren que las vacas le den servicio, y eso generalmente siempre obedece a un plan. Lo que no siempre pasa o no necesariamente pasa es que tengan alguna idea hacia dónde quieren ir con la parte genética, o muchas veces lo que te terminan diciendo es que es mm, algo que lo tienen postergado porque como que la genética es la frutilla del postre, como que la genética es algo para más adelante, que no es el momento y que en realidad hasta inclusive en la facultad Puma, que aunque Ujú. no puedas creer, yo en veterinaria, nos enseñaban de alguna manera que la genética era como lo último que teníamos que venir, cosa que igual yo no estoy para nada de acuerdo, sobre todo que no necesariamente uno tiene que poner
una cosa o la otra, o una cosa por encima de la otra, todo lo contrario. La realidad es que el plan genético tiene que ir un poco de la mano con todo lo otro que estaba haciendo. Y lo mismo pasa con un campo agrícola. Vos jamás en un campo que se maneje bien de agricultura, a mí me gusta mucho hacer a veces las comparaciones con otras cosas, jamás en un plan agrícola dirías, che, mirá, lo más importante es, no sé, tener un buen barbecho o tener una muy buena control en la siembra, pero el híbrido que vas a usar en maíz no importa, cualquier híbrido es lo mismo mientras que vos tengas buena humedad y tiempo de siembra ideal. Nada. Y vos me decís, bueno, ¿qué es más importante? ¿Es más importante la fertilización o es más importante que te llueva bien o que en la cosecha hagamos algo correcto? Y en realidad todo es importante. No es que hay una cosa que es más importante que otra. La idea es que cada uno entrelazados estén de la mejor manera posible para poder obtener el máximo de rinde o la mejor manera. Bueno, lo mismo pasa, para que se me trancó el PowerPoint, ahí está. Lo mismo pasa en un ambiente o en un, si querés, sistema ganadero. No es que la genética va a lo último y va totalmente independiente del resto. A mí muchas veces me encanta porque en muchos campos te dicen, no, ¿qué vamos a hablar de genética si en este campo tenemos, no sé, primero hay que acomodar la sanidad o primero hay que acomodar la nutrición? Y bueno, sí, por supuesto que todo tiene que estar entrelazado. Vos no le vas a solucionar a una persona que tenga un desmanejo con la genética. Pero creo que no necesariamente tenemos que esperar a tener todo acomodado para poder meternos en un proyecto genético. Ahora, no es que una cosa le quite importancia a lo otro, al contrario, tiene que ayudarla, tiene que potenciarla, tiene que estar todo de alguna manera de la mano. Y por otro lado, si hay una cuestión de desmanejo, bueno, a hacer todo lo posible para acomodar el manejo. A veces, lamentablemente, viste que en ganadería, a diferencia por ahí que en agricultura, el ganadero está orgulloso a veces del desmanejo. El ganadero es como que vos jamás vas a escuchar a un agricultor que diga, no, es el maíz mío, lo tapó la rama negra y te lo cuenta como algo exitoso. En cambio, en ganadería vos te dicen, no, pasa que el campo mío es una porquería, el campo mío, las vacas mías no comen nunca bien, la recría mía se caga de hambre siempre, y te lo cuenta como diciendo, mirá qué orgulloso que estoy de lo que estoy haciendo, ¿viste? Para mí, si una recría se caga de hambre, es un problema de manejo. Flaco, ajustar lo que tengas que ajustar, porque una recría no se puede estar cagando de hambre. Entonces, yo no te digo que vos no puedas tener contingencias de algunos años o que el sistema tenga que ajustar, pero nunca podemos estar orgullosos, como a veces uno ve en algunos Facebook o en las redes sociales de un ganadero que te muestran una recría toda peluda de cagada de hambre, como haciendo apología de cagar a palos a una recría. Pongo un ejemplo por poner un ejemplo, ¿no? Pero en general, viste que el ganadero es muy de tirarse para abajo, a diferencia del agricultor. ¿Viste? El agricultor siempre pondera que tiene un campo mejor que lo que tiene, y el ganadero siempre se tira para abajo, tiene un campo peor que lo que tiene. Entonces, yo te lo grafico con este pequeño grafiquito en donde cada eslabón tiene que estar entrelazado para poder, obviamente, tener lo mejor posible. Cuando uno se compara, no sé que me es muy incómodo mientras estoy hablando con vos, que no te veo. Voy a ver cómo puedo hacer para verte. ¿No me ves? No sé. Yo te veo perfecto, veo las filminas bárbaro, creo que el resto también escuchan bien, por lo que se ve ahí. Me embola no verte y no ver a nadie. No sé qué toqué acá para sacar a los participantes. A ver si puedo verlo. Bueno, de alguna manera lo debo haber ocultado, no sé qué hice. A ver ahí. Para. Dejo de compartir, los veo a todos. Porque estar hablando con el y no ver nada. PowerPoint. Sí, te juro, es insoportable. Bueno, no sé, voy a tener que seguir hablando solo. A ver. No importa, sigo hablando solo, Puma. Se escucha y se ve bárbaro, así que... Bueno, por ahí voy a cerrar la puerta porque se escuchan mi... Tocaste un tema que primero vamos a hablar de todo esto, pero el tema de la recría, viene bien eso. Después lo vamos a charlar un poquito. Perdón que tuve que cerrar porque Expertos Ganaderos está full y se escucha bastante. Bueno, cuando uno habla un poco y hablamos del mejoramiento genético y te pones a ver lo que pasó en otras actividades que de alguna manera nos rozan, digamos, vos fíjate, ¿cuánto daban los maíces hace 30 años y cuánto dan hoy? O fíjate cuánto daba la soja y los lugares donde se sembraba la soja hace 30 años y cuánto dan hoy. Fíjate cuánto tardaban los polleros en terminar un pollo parrillero y la velocidad que... Y eso, y vos lo comparás también con, no sé, litros de leche,
cuánto daba en su primer lactancia en la vaquillona hace 30 años y cuánto da hoy. Y cuando vos lo comparás todo eso contra la parte de ganadería de cría, en cuánto se destetaban los terneros hace 30 años y en cuánto se destetan hoy, realmente es impresionante ver cómo otras actividades avanzaron en términos productivos, que no, obviamente no solamente avanzaron por una exclusiva cuestión genética, por supuesto que avanzaron por varias cosas, pero yo te puedo asegurar que la genética jugó un papel fundamental. Entonces, en la parte de cría, no creo yo que hayamos estado por lo menos a la misma altura, en el sentido de que vos mirás hace 30 años y se destetaban con 7 meses, 6, 7 meses, con 180, 200 kilos. El año que llovía bien era 200, el año que estaba seco, el verano era con 170, o es con 170, y hoy seguimos en el mismo parámetro que antes. Y eso no ha pasado en otras actividades. Y eso tiene un motivo, no es casualidad. Cuando vos te vas a pensar por cuáles fueron las características, los parámetros por los cuales seleccionaron otras actividades, estuvieron mucho más orientadas por ahí a seleccionar por las cosas que se medían y por aumentar la productividad, y en cría no siempre acompañó de la misma manera, un poco porque la actividad se mide mucho menos que lo que se mide en agricultura, o lo que se mide en pollos, o lo que se mide en un tambo, donde vos ordeñás a la vaca 3 veces por día o 2 veces por día, depende del sistema. Entonces, cuando a nosotros nos toca hablar de qué significa en un productor comercial armar un proyecto genético, o cuando vos lo querés, mejor dicho, tratar de convencer a alguien que empiece a inseminar, generalmente vos te vas a encontrar con dos grandes grupos de ventajas o de beneficios, entre los cuales yo te los dividiría básicamente en dos grupos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con la parte de lo que es el ordenamiento del rodeo, y por todo lo que tiene que ver con la IATF y con el manejo hormonal y con el manejo reproductivo, que va muy de la mano con las inseminaciones. Y por otro lado está todo lo que es el impacto genético. Habitualmente todo lo que uno escucha, todo lo que uno ve, todo lo que se ve en los congresos, en todos los eventos que se trata de estos temas, siempre la gente se enfoca muchísimo más en hablar de la parte de, si querés, del ordenamiento del rodeo y lo que se puede generar por mayor preñez y por tener más cabeza de parición, lo cual yo creo que está buenísimo, y es así. Digamos, el impacto que vos lográs en un rodeo cuando empezás a tener IATFs y a meter la mano muy seguido en las vacas en plena época de servicio, tiene un impacto que es tremendo. Pero en realidad no hay que perder de foco que para mí el impacto más grande o el verdadero sentido por el cual uno quiere convencer a un productor comercial que se meta en todo esto es para poder hacer avance genético, es para poder tener un proyecto genético y para poder utilizar toros probados que te van a maximizar el resultado para los diferentes sistemas de producción. Tener un plan genético es tener las manos arriba del volante y saber hacia dónde uno quiere ir. No necesariamente tener un programa genético significa ir a genética de mayor crecimiento o a genética de mayor necesidades metabólicas, es simplemente saber hacia dónde uno quiere ir. Ahora, cuando vos tenés estos dos grandes grupos de ventajas, y Raúl, si voy muy rápido, vos avisame, porque yo me embalo y perfecto. Y vos cualquier cosa me decís, pero en definitiva, yo tampoco por esto voy a hacer, voy a ningunear el gran impacto que tiene el hecho de toda la parte que tiene que ver más que nada con el manejo. Porque obviamente la IATF muchas veces termina siendo como un poco la zanahoria o el norte al cual uno quiere llegar, y te ordena de ahí para atrás un montonazo. Entonces, es muy raro que vos vayas a un campo donde el veterinario que maneje la inseminación de un campo aparezca el 15 de octubre con los dispositivos diciendo, hola, ¿qué tal? Vengo a inseminar. Porque es imposible. Vos, para poder inseminar el 15 de octubre, tenés que haber hecho un montón de cositas para atrás que hacen que muchas veces te terminan dando una mano enorme al momento de ordenarte. Y después la otra cuestión que es increíble, es que obviamente la inseminación, digamos, en cría, estamos muy acostumbrados, lamentablemente, al famoso historiador, ¿no? Al contar lo que pasó. ¿Viste el típico paisano historiador que lo vemos muy, muy seguido, ¿no? Cuando vamos a los campos. Uh-huh. Creo que con vos nos pasó no hace mucho tiempo atrás, visitando un cliente, que vos te decía, no, y este año la pareña fue un desastre. Pero viste lo que fue el año pasado, la sequía fue tremenda, entonces la seca fue espantosa y la vaca se perdió como el culo. Y bueno, pero pará, en el medio de todo esto, vos ibas viendo que esto estaba pasando, no es que de golpe venías re bien por la ruta y te cayó un meteorito arriba del auto. Vos venías viendo que estabas agarrando la curva muy fuerte y tenías cosas para hacer. Bueno, la inseminación es una de las cosas que en general
te permite, como te hace meter la mano en la vaca previo al servicio, te permite utilizar biotecnología. Yo puse ahí tacto danestro, que es algo que, por ejemplo, estoy usando cada vez más. El hecho de que vos cuando estás arrancando un servicio le estás metiendo la mano a una vaca que ya tiene más de 45, 50 días de parida, que si no está ciclando, si está si estado corporal y no hay comida, bueno, te está dando una alerta que vos decís, che, flaco, tenés que hacer algo. Porque si no haces algo, ¿qué va a pasar? Y vamos a esperar que tire el campo. Vamos a poner un ejemplo, este invierno, que fue un invierno muy duro en algunas zonas, por ahí en tu zona, Raúl, no tanto, pero en la zona del oeste, en la zona nuestra fue durísimo, y en la zona núcleo fue muy duro, por ejemplo. Entonces, si vos vas ahora y vas a ver los campos están bastante devastados, todavía no llovió, sigue helando, y la vaca está flaca y estamos a nada, a un mes de arrancar los servicios. Bueno, si vos vas a una vaca y el campo está todo pelado de punta a punta, la vaca está parida con más de 60 días y flaca en un estado corporal por abajo de 2,5 y no está ciclando, y vos no haces nada, no, probable que lo que va a pasar es que esa vaca va a entrar recién a ciclar cuando el campo tire, y en octubre, noviembre, cuando empieza a verdear, la vaca se va a alzar y se va a terminar preñando en diciembre. Por ahí el porcentaje de preñez después va a ser dentro de los objetivos que vos tenías, pero con una preñez mucho más cola. Entonces, una de las cosas que tiene lindo la inseminación, por el punto de vista de manejo, es decir, también te permite a vos tomar decisiones y estar muy encima antes de que pasen las cosas. Y la otra cosa que es fundamental y es increíble es el hecho de poder, obviamente, un criador trata todo el tiempo de tener lo más cabeza posible su lote de parición y concentrar lo más posible en una ventana corta, pero con mucha cabeza. Bueno, la IATF en ese sentido te da una mano enorme, porque solo el hecho de que vos concentrás, si vos agarras un rodeo que está medianamente prolijo, y vamos por ejemplo, los primeros 55 a 60 días de tu temporada de servicio, de temporada de parición, no de servicio, de temporada de parición, vos tenés un 80-85% de tu lote que te paren, vamos por ejemplo, entre el 10 de julio y el 1 de septiembre, vos haces un corte de parición y a los 40 días vos podés estar largando tu inseminación como tu fecha ideal de arrancar el servicio. Cuando vos habitualmente le estarías poniendo los toros para tener una distribución de preñez, hacerlo a servicio natural, que se va distribuyendo mucho más lentamente, vos arrancás con el primer día un 50-55% de lo que vos estés inseminando. Si el rodeo venía más o menos bien parido, como yo te decía, un rodeo que está prolijo, que tenía el 85% de cabeza de parición, vos le metés una IATF de 55, vas a tener el 47 de ese total ya preñado el día 0 o el día 1, como vos lo quieres contar. Encima, la mitad que no se te preña en esa IATF, a los 21 días se vuelve a alzar. 21 días que significan 18, 19, 20, 21 en el transcurso de la semana, que te la agarran los toros de pechito, y ahí con un porcentaje de preñez del 50% que tengan los toros. Esto es teórico, ¿no? Pero te estoy diciendo como para representar. Sí. Y al que está viendo, que una de las grandes ventajas que también que tiene la inseminación, sobre todo cuando es a tiempo fijo, y sigo diciendo, no es la principal, pero no hay que dejar de mirarla, es que vos tenés, si vos querés concentrar pariciones, que después se traducen en muchísimo más kilos de ternero y cabeza, tenés un 71% preñado los primeros 25 días. Y que después ya tenés, si vos lograste eso, ya tenés el resto del partido bastante ganado. Después hay un montón de gente aquí que pide, che, pero Santiago, mostrame números, costos. Hay un montón de trabajos y yo no me quiero perder mucho tiempo en esto. Esto lo vi de casualidad el otro día, no me acuerdo quién me lo compartió, creo que el amigo Luis María Barreiro, de la revista Taurus, de Sergio Marcantonio, que estaba comparando cómo se daba la preñez y el impacto de costo-beneficio que tenía en un campo con servicio natural versus IATF más servicio natural en un campo que tenga al momento de arrancar el servicio 50% de vacas cíclicas y 50% que no están cíclicas, o sea que no están ciclando. Esta es otra cosa, Puma, que es muy común escuchar. Muy bueno. Es muy común, pero muy común. No, este año no voy a enseñar porque las vacas están flacas. No, flaco, al contrario. Cuanto más flacas están, es cuando más tenés que meter la mano y trabajar. Si la vaca está flaca, hay 1000 trabajos, si lo pueden ver en los trabajos de Gabriel Bo, del Irak, o hay un montón de trabajos de bibliografía en Uruguay o en cualquier lado, que justamente todo el paquete de tecnología hormonal con el cual vos le caes, justamente para sacarla de anestos a las vacas, te ayuda mucho más. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un lote de vacas que al arranque del servicio tenés 80% de anestro y no haces nada, y por más que le pongan los toros del Chuña Cuña con capacidad de servicio que sean violadores seriales, el toro podrá ser una máquina sexual y capacidad de servicio súper alta, pero si la vaca no está en celo, el toro se la va a pasar jugando el truco y no va a hacer nada. ¿Cuándo? Y hasta que la vaca empiece a ciclar. ¿Y cuándo va a ser eso? Y va a depender de arriba, y si llueve y tenemos suerte, va a ser en octubre, noviembre o diciembre o no, o en enero, no sabemos. Entonces,
justamente a todos aquellos que te dicen, no, este año no insemino porque la vaca está flaca, no me lo digan a mí porque me recontracaliento. Al contrario, cuanto más flaca está la vaca es cuanto más se justifica que vos insemines. Si querés, charlamos un rato de si en vez de gastarle, no sé, la super pajuela del Resource, le gastamos un poco menos porque sabemos que es un poco menos. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas y le quiero meter ritmo porque me pidieron los vendedores de Bernardi que no nos extendamos más allá de 1 hora y cuarto. Entonces, en este trabajo de lo que muestra la preñez, cómo se distribuye en un servicio natural, que él arranca con una IATF de 32,8 de preñez, porque acuérdense que es un rodeo que está con una ciclicidad bastante baja, y entonces a los 25 días él junta una preñez acumulada de 50% con la IATF versus 38% de un servicio natural. Conclusión, al final del cuento, lo que Sergio está mostrando acá es que se premian lo mismo los dos rodeos, uno un poco más que el otro, uno en 97,8, otro en 93, pero el gran impacto está en tener una mayor cantidad de cabeza de parición y cuando lo llevas a total de kilos extra y costo, por cada peso invertido tenés 15 centavos de retorno, o sea, tenés un 15% más de retorno por cada peso invertido. Esta otra se la saqué a un amigo tuyo, Raúl, ¿lo conocés? Sí. Muy bueno, sí, muy bueno. ¿Quién es? No me mientas, ¿eh? ¿Quién es? Esto es de la zona de Benito Juárez. Mirá, tuviste que hacer foco. El amigo Estanislao Quiroga. Qué momento. Muy bueno. No puedo verte, no puedo verte y no puedo ver quién está conectado, no importa. Conclusión, esto el otro día en una charla que organizó Estanislao para el CREA, donde nos invitaron a disertar, él mostró esta información que me pareció muy piola, en donde en definitiva lo que pusieron fue comparando un campo que sale a comprar toros buenos, o medianamente buenos, aunque en realidad está gastando 116.000 pesos, tampoco que se mató gastando plata Stani, pero bueno, es lo que él le calculó, 1.200 kilos de novillo, versus un campo que hace inseminación artificial y repasa con toros propios, versus un campo que usa toro propio, y a eso lo tomó como el cero, o sea, el resultado cero, contra el cual él margina, es contra el campo que se hace su toro propio y no sale ni a comprar, ni a inseminar, ni a alquilar. Y le fue poniendo los diferentes valores a todos los cosas, a todos los procesos, y con un porcentaje de preñez lógico para todos los procesos, y en definitiva, lo que él te termina demostrando es que en los campos que salieron a comprar toros, el margen bruto por ternero es de 670 kilos contra el campo que usa toro propio, el que hace inseminación y repaso de toro propio, 1.100, y el que hace toro alquilado, negativo, 750. Me pareció una manera bastante piola de mostrar. Después el que quiere más información se la puedo mandar el trabajo completo, pero esto lo hizo Stani, que es un loco de los números. Muy buena. Pero en definitiva, y lo más importante de todo eso, lo que hablamos recién de alguna manera, es todo lo vinculado a, si querés, el primer beneficio, que es el beneficio del manejo, que para mí es sumamente importante, pero no es el principal. No es por el cual yo quiero que ustedes se larguen a hacer un proyecto genético en un campo comercial. La joda de inseminar es si uno lo va a hacer pensando en un proyecto genético a largo plazo para poder, de alguna manera, ser más rentable y ganar más plata y ser más predecible. Y bueno, cuando uno dice que tenemos que armar planes genéticos diseñados y probados para los objetivos de cada uno, ahí tenemos que pensar que hay un montón de objetivos que se pueden pensar. Y los objetivos pueden ser diferentes según el campo. No todos los campos tienen el mismo objetivo, por supuesto. Un objetivo puede ser peso del destete, otro campo puede tener mucha importancia la mansedumbre, para otro puede ser súper importante la fertilidad, y para otro puede ser las curvas de crecimiento, diferentes tipos de curvas de crecimiento, o la eficiencia de conversión. Bueno, todos esos rasgos que uno está hablando hoy se pueden medir, y al poder medirse se pueden seleccionar. Y eso es lo importante. Ahora, lo más importante por el cual uno tiene que arrancar en un campo comercial es por establecer, más que nada, cuál es el plan genético que uno quiere armar, porque no son todos los campos iguales, y lo primero que hay que definir es cuál es el objetivo. Y el objetivo tenés que ir a entenderlo cada campo. Por supuesto que las zonas cambian, pero inclusive dentro de cada zona vos cambiás la tranquera, vas al campo de al lado y ya los objetivos pueden ser totalmente distintos. Entonces no es lo mismo un campo que hace cría nada más a un campo que hace ciclo completo. O no es lo mismo un campo que hace cría con vaquillona de 15 que un campo que hace cría con vaquillona de 18 o de 24. Y el que hace ciclo completo no es lo mismo aquel campo que hace consumo, que quiere producir novillos de 320 kilos y terminarlos, a uno que quiere hacer un novillo de exportación, y ni hablar uno que quiere hacer carne con marca, como hace Tigonbú, que quiere llegar a China con su marca Tebif. Y tampoco es lo mismo un campo que está estabilizado en carga y que puede hacer descarte voluntario, a un campo que necesita poblar y está en pleno crecimiento. Y si vende reproductores también es totalmente distinto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los planes genéticos hay que primero entender cuál es el objetivo del campo. Y después que uno tiene el objetivo,
tenés que ver con qué recursos contás. No son todos los campos y todos los recursos iguales. No hay un enlatado, una receta magistral para todos los campos. Si yo considerase que a todo el mundo le va a la misma plan genético, con los mismos toros, no tendríamos que tener un toro con 180 toros Angus adentro, o con diferentes razas, o con Limangus, Limousin, Charolais, sino que diría todo el mundo, tomá, usá el Final Answer y se terminó el problema. Y no es así. No todo el mundo tiene la misma cadena forrajera, no todo el mundo tiene la misma posibilidad de tener equipo de trabajo, no todo el mundo está dispuesto a tener la misma tecnología. No es igual un campo que me dice Santiago, acá si no llueve y si la cosa viene mal, no hay nada que yo pueda hacer porque la vaca la voy y la junto una vez por año, a un campo que me dice, acá los años que la cosa viene muy dura puedo hacer un destete precoz con un tacto de anestro y a la vaca la premio igual con un poco más de costo. Es totalmente distinto. O sea, a mí el tipo ese que me dice yo puedo meter mano y hacer un tacto de anestro y destetar precoz, lo que me está diciendo de alguna manera es que si la curva la agarra muy zarpadamente pasado, el tipo puede interaccionar en el ambiente y cambiar totalmente el requerimiento de esa vaca y premiarla igual. Cuando, por ejemplo, si en Don Pastor le hacemos eso, en el sur de Corrientes, Adrián Gaino nos caga trompadas, porque ahí no tiene muchos recursos para implementar. Y el tipo de campo tampoco es lo mismo, esa foto que está ahí que parece un campo nevado, es el campo de la guagua, no es lo mismo tener ese tipo de campo para producir que tener un alfalfar en plena colonia Seré, en donde yo tengo que maximizar la producción para poder ser competitivo contra una oportunidad de recría, contra una oportunidad de agricultura. Y después, por otro lado, también es muy importante definir el perfil del productor. Eso es algo que yo siempre me acuerdo, Puma, una vez, no sé si vos estabas en la empresa o no, de un curso de ventas que hicimos, en donde nos mostraban un video de un tipo que estaba vendiéndole un auto a alguien, vos te mostraban la imagen del tipo, y el tipo decía, este auto es una nave, es una coupé, tiene motor V8, tiene, no sé, caja de séptima secuencial, y tiene 0 a 100 en 4 segundos, y cuando mostraban y giraba la cámara así, al lado había una señora, una vieja de 90 años, y estaba totalmente desubicado, no era lo que Daliva quería. Bueno, el perfil del productor sí. es sumamente importante. Yo voy a campos, bueno, a vos te pasa lo mismo, Raulito, vos vas a campos donde el productor está no sé, en una etapa de su vida donde lo que él quiere es disfrutar y tener un buen rodeo de vacas para disfrutarlo y verlo, y tenés campos donde vos vas, en donde el productor lo que quiere es crecer y hacer plata, y la vaca es un bien de cambio, y por ahí la vende mañana o la vende pasado, y con tal de seguir creciendo y haciendo cosas. Bueno, todo eso también es sumamente importante. Santi, un segundo, pero lo que sí está claro es que se puede y se dispone de poder aumentar la productividad conociendo las restricciones de cada producción. Entonces, eso es el objetivo claro, ¿no? Totalmente, aumentar la productividad, para mí, pero saber las restricciones de producción. Para mí, cuanto más duro es el campo, más complicado es el sistema, es cuanto más te exige a vos. O sea, ser eficiente en campos duros exige mucho más que ser eficiente o ser rentable en un campo que te permite cualquier desmanejo, digamos. O sea, para mí, lejos de, es como decíamos recién, con que la vaca está flaca, al contrario, cuanto peor es la cosa, más requiere de tu estrategia, planeamiento y estar encima de las decisiones. Entonces, una vez entendido cuál es el objetivo del campo y un poco cuáles son los recursos con los que vos tenés, es que vos diseñás un plan y marcás la cancha donde vos de alguna manera querés jugar y querés ir en cosas. Ahora, una cosa que es sumamente importante, y esto es fundamental, y es lo que tanto cuesta, yo no sé por qué en muchos productores argentinos cuesta tanto entender este concepto. La única manera que ustedes mejoren genéticamente con un programa de inseminación, muchachos, es si hacemos y se inseminan vacas. Con la vaquillona no hacemos un carajo. Lo único que se hace con la vaquillona es, de alguna manera, evitar el problema de parto y un pequeño placebo o aporte a considerar o creer que uno está mejorando el rodeo genéticamente. Pero los proyectos genéticos se hacen con las vacas. El día que ustedes inseminen masivamente las vacas, ahí es que ustedes van a poder ver realmente el resultado de un plan genético. Inseminando únicamente la vaquillona, no lo van a ver. ¿Y por qué? Básicamente por una simple razón. Vamos a poner un ejemplo de un rodeo de 1000 vacas al cual ustedes me dicen, Santiago, impactame genéticamente, quiero hacer un impacto fuerte en este rodeo. Habitualmente un campo que está estabilizado tiene un 20% de sus rodeos vaquillonas. Vamos a suponer que en este campo de 1000 vacas, esa es la situación, tenemos 200 vaquillonas a las cuales las inseminamos a todas y nos va bien, premiamos el 50% con IATF, o sea, de ese 20% del rodeo, premiamos la mitad, son 100 preñeces, o sea, de las 100 preñeces que tenemos encima, que son vaquillonas de primíparas o de 15 o de 18, lo que sea,
vamos a poner un porcentaje de destete del 85-90%, tenemos 85 terneros. De esos 85, la mitad son machos, la mitad son hembras. Tenemos 42 hembras destetadas por una vaquillona de primípara, que encima, como yo te estoy vendiendo semen por primera vez, por supuesto que opino con el freno de mano puesto, y te voy con un toro de ultra facilidad de parto, porque vos sabés muy bien, Raulito, que nadie te va a echar de un campo porque los terneros de vaquillona de 15 al destete no te impacten. Pero si no le paren bien, te echan del campo de él, de los compañeros del CREA y hasta de los vecinos del campo. Entonces, la realidad es que vos querés que con 38 terneras que te llegan recriadas para ser entoradas al otro año, o sea, el 3,8 de este rodeo, vos querés que yo te impacte genéticamente. Imposible. Es como querer vaciar una pileta con una cucharita. Pero vos, para que realmente le puedas hacer un impacto a un rodeo, no se trata de inseminar cada 2-3 años las vacas, como yo te decía, cada tanto le meto una inyección de genética o hago un plantelcito para hacerme los toros. Todo eso no sirve para nada, muchachos. La inseminación sirve si la protocolizamos y le metemos masivamente a todo. Y ahí tenemos, cuando decimos todo esto en cría, tenemos un viejo dilema, que ya lo hemos hablado un montón de veces con vos, Raúl, que a diferencia de otros sistemas, ¿no? Porque vos, si vos te vas a hablar de genética, vamos a poner un ejemplo, si vos te vas a hablar de genética con un tambero, tenemos varios conectados, como el doctor Roberto García Bosú, por ejemplo. En general, en tambo, todos opinamos lo mismo y todos queremos lo mismo. O sea, todos sabemos que es lo que queremos una vaca de tambo. Todo el mundo de la vaca de tambo quiere que la vaca, o sea, la vedette es ella. Nadie habla del macho volando, salvo algunos programas nuevos ahora, como el de Irlanda, eso, sino en general, el macho siempre fue un descarte de la actividad. Y todos queremos una vaca que produzca mucha cantidad de leche, que no se enferme nunca, que no tenga mastitis, que no tenga problemas y que sea lo más longeva posible. Y estamos todos de acuerdo y que la vaca que da más leche gana. Más o menos. Cuando vos te puedes hablar con un tipo que produce cerdos o pollos, básicamente pasa lo mismo. Ahora, cuando vos te puedes hablar con un productor de carne, vos tenés dos mundos que tienen que convivir, que es el mundo del criador y el mundo del recriador, engordador, y esos mundos son totalmente distintos e inclusive son hasta dicotómicos en sus intereses, antagónicos, si querés, en sus intereses desde el punto de vista genético. ¿Por qué digo esto? El criador, ¿qué tipo de genética quiere habitualmente? Y el criador quiere tener vacas que sean lo más rústicas posibles, digo rústicas en el sentido de que sean vacas que se adapten al año bueno, al año malo, que se mantengan comiendo poco, que tengan el menor requerimiento posible y que de alguna manera sobrevivan todo el tiempo que se pueda con la menor cantidad de insumo posible. En una economía en general muy medida. Por otro lado, el recriador o el engordador, todo lo contrario, quiere que ese animal vaya creciendo lo más rápido posible, metiendo la mayor cantidad de crecimiento que puede y nunca le falta recurso. Nadie hace, o en general, nadie va a decir yo engordo los novillos cagándolos a palos. Generalmente son todos con dietas de engorde, con corrales, en donde uno lo que quiere es que ganen, si es posible, 2 kilos por día, 3 kilos por día. Entonces, la genética que hace mejor el papel para el criador no siempre es la mejor para meterla dentro de un corral, y al revés también. Vos agarrás una genética muy específica para el criador, esas que son de línea de crecimiento más lentas, pero por otro lado, como algo positivo, más mantenidas y con mucho menor requerimiento, cuando lo metes en un corral, en general ven el mixer doblando allá en la esquina y ya se engrasaron y ahí quedaron. Y no son las que más crecen dentro de un corral, se engrasan por demás, porque están hechas para justamente con poco hacer grasa. En cambio, si vos pones esos animales que son Fórmula 1 en los corrales y las exponés a veces a tener que sobrevivir en agropiros, en pelo de chancho o en el recurso que sea que le toque, son animales que en general se pierden 2 almuerzos y ya empiezan a estar en anestro por falta de olla. Entonces, es un poco difícil el mundo en la parte de cría para poder darle respuesta a estos dos mundos que conviven todo el tiempo. Porque vos tenés que, si sos una persona que haces ciclo completo, tenés que un poco ir tratando de ir un poco por el medio, digamos. ¿Y cuáles son las herramientas con las que uno cuenta y cómo podemos o cómo creemos nosotros, estamos convencidos que se le puede dar respuesta a estas situaciones que se van dando? Y bueno, básicamente lo que nosotros hemos aprendido estos últimos años es con el uso de toros probados, que uno ya tiene medidos y que saben cómo dan, cumpliendo con un poco esta tríada que nosotros planteamos, que es la de tener animales que sean de programas sólidos, con números acordes y con un fenotipo adecuado. Esto parece muy, si querés, sencillo y de hecho es algo que lo repite todo el mundo, pero que después, en la práctica, cuando vuelvas a ver, no siempre se da de la misma manera. Y yo creo que le damos, yo trato siempre de decir que estoy ahí como pusimos la flechita en el target, en el medio, tratando de estar lo más balanceado posible, pero posiblemente no todos los toros pegan en el medio del centro de
de ese centro, y a veces estamos un poquito más corridos hacia animales de muy buenos números y negociamos un poco el fenotipo, a veces estamos con animales con más fenotipo y negociamos un poco los números, pero lo importante es tener claro qué tipo de herramienta es cada toro, y que cuando el día que tenemos que sacar de la caja de herramientas un martillo, agarramos un martillo, y el día que tenemos que sacar una francesa, sacamos una francesa, y no al revés. Por eso que es muy importante para mí entender esto. Cuando uno habla de programas sólidos, acordate, Raúl, cuando vos me quieras cortar, me cortás. Sí, vamos, Barro. Cuando uno habla de programas sólidos, para mí es algo sumamente importante, y quizás las tres cosas, mucha gente piensa que o me han dicho que somos muy numerales, otros me dicen que somos muy del fenotipo. No, yo me considero muy si me siento desbalanceado para un lado, me siento desbalanceado hacia programas sólidos. ¿Qué quiero decir con programas sólidos? Para mí lo más importante que tiene cuando digo programa me refiero a una cabaña, ¿no? Pero el término programa me parece mucho más técnicamente correcto. Cuando uno habla de un programa sólido, es que tiene que tener cierta identidad ese programa. Y para mí lo más importante, yo jamás voy a comprarle un toro, ya sea para repasar un campo de vacas de un cliente mío, o para congelar semen, si yo no encuentro en ese programa consistencia en el discurso con lo que yo veo, con lo que yo estoy buscando. Para mí, independientemente de que si una cabaña puede estar o no en la dirección que vos considerás la más correcta, lo que no puede tener nunca la cabaña es falta de personalidad o falta de contundencia al momento de entender para qué es lo que seleccionan. La identidad es lo más importante. Entonces, hay programas que uno ve que son muy fáciles de entender qué es lo que uno puede ir a pedirle y qué no puede pedirle. Entonces, porque en definitiva, el toro que uno le va a pedir a ese rodeo termina siendo un embajador de ese rodeo. Si el rodeo a vos no te convence o no entendés hacia dónde quiere ese tipo, porque no le puedes sacar la ficha, porque un año dice una cosa, otro año dice otra cosa, o vas al rodeo, eso es todo un serrucho donde no entendés nada, ni vayas a buscar los toros, ni los mires, porque el toro tiene que ser un embajador de esto. Lo primero que vos tenés que comprar cuando vos compres un toro o semen es el programa. Entonces vos te puede gustar más o menos lo que hace Don Gino. Pero Don Gino, está claro que el tipo tiene un programa y tiene una consistencia y una identidad. Todos sabemos qué le podemos pedir a Don Gino y qué no le podemos pedir a Don Gino. Lo mismo pasa con Bustingorri. Vos sabés perfectamente qué le podés pedir a Bustingorri y qué no le podés pedir a Bustingorri. Otra vez estuvo Beno Bustingorri en casa y me habló no menos de 18 veces de el peleche. Entonces, si vos vas al rodeo de Beno, y nombro Beno por poner un ejemplo, y te habla todo el tiempo del peleche, vos ves que todos los animales están todos pelechados, todo, obviamente que si para vos es importante, claramente eso tiene una característica importante. Bueno, esto que parece tan infantil o sencillo, no siempre la gente lo entiende o lo ves. Y muchas veces te dicen, no, porque yo en realidad el campo es un campo muy duro y hacemos 15 meses, por eso vamos y le compramos toros a tal cabaña que va a Palermo y gana Palermo todos los años. Y vos decís, bueno, yo no digo que esté mal ir a Palermo y ganar, y está buenísimo. Y yo, para digo, ¿qué tiene que ver? Me está diciendo que ir para allá y va a buscar acá. O sea, alineemos lo que queremos pedir con que haya consistencia en el animal que uno va a buscar. Entonces, yo te pongo, por ejemplo, te podría haber nombrado 38 cabañas, Raúl. Pero te voy a poner una nada más, que es un tipo que está loco, como una cabra, pero el tipo tiene mucha consistencia en lo que hace, y a mí me gusta mucho la manera en que lo presenta. A ver si puedo abrir la ventana porque me estoy muriendo calor acá. Perdón, ¿eh? Estuvimos en Beckton y tenemos toros de Beckton. Exactamente. Perdón, que esto es la oficina de mi señor. Ahí está. Bueno, Beckton es una cabaña en Estados Unidos, de donde arrancó el Angus Colorado en Estados Unidos. El abuelo del quien está hoy, Cam Forbes, el abuelo de este chico, hace unos cuantos años atrás, cuando estaba de moda las razas continentales y empezó a aparecer el Angus, él empezó a querer seleccionar, pero era muy caro y no podía comprar animales Angus. Entonces, ¿qué pasaba? Todo lo que nacía colorado, que en ese momento era considerado como un desecho, él iba y lo compraba. Así arrancó el Angus Colorado en Estados Unidos en una cabaña llamada Beckton Red Angus. Esta cabaña de Beckton hace 50 años que selecciona básicamente por lo mismo, que es mucha facilidad de parto, animales que no sean demasiado grandes, y él siempre dice lo mismo. Para mí es importante, sin parar la facilidad de parto, tratar de aumentar el crecimiento, pero nunca voy a sacrificar facilidad de parto ni tamaño adulto. Entonces, me voy moviendo despacito. Yo sé que podría ir más rápido seleccionando por crecimiento, pero como no quiero perder tamaño adulto y peso hacia abajo, no me quiero ir de ahí. Durante 50 años, toda la vaca que no se preñó se fue del rodeo. Durante 50 años, todo lo que no tenía facilidad de parto lo sacaron del rodeo. Y durante 50 años buscaron vacas que con 210 días de destete
desteten el 50% de lo que ellas pesaban. O sea, si una vaca pesa 500 kilos, tiene que destetar 250 kilos. Y la vaca que no cumple con eso, la fueron sacando del rodeo. Si después de 50 años seleccionar eso, vos vas a lo de Beckton y le compras un toro, la probabilidad de que vos encuentres un toro que tenga facilidad de parto, por supuesto que va a ser mucho más potente que la posibilidad de sacárselo en una cabaña que te digan, para mí la facilidad de parto es aleatoria y no le doy tanta importancia porque para mí, no sé, no vengan a buscar facilidad de parto a mi casa. Entonces, a eso me refiero con consistencia. Si yo me ha pasado cuando fuimos con vos, Raúl, a lo de Beckton, que gente me diga, la verdad que no me gustaron las vacas, vi mucha vaca valla. Y flaco, ¿en qué momento vos escuchaste a Cam Forbes, cuando te presentó 2 horas el programa, hablar de la cabeza de la vaca, del morro negro o del color vallo de sus vacas? Él te habló de otra cosa. Entonces, escuchá lo que el tipo te dice para que él selecciona, fíjate qué es lo que tiene para ofrecer, y después fíjate si a vos lo que él te está ofreciendo te sirve o no te sirve. Pero entender cuál es el ADN de cada una de esas cabañas. Y por eso es que yo ahora te puse esto, Raúl, que es un poco haciendo énfasis en esto que estamos hablando, en entender cada una de las cabañas. Este es el doble página con el cual arranca el catálogo de los 40 años de este año de Juan de Bernardi. Las fotitos que están ahí son diferentes cabañas americanas, pero también esto aplicaría para cabañas argentinas, a las cuales estamos todo el tiempo visitando, a las que estamos tratando de entender todo el tiempo hacia qué van, qué están buscando, y después, en definitiva, de aquellas cabañas que nosotros consideramos que las entendemos y que están orientadas a lo que uno busca, ir a buscar el mejor embajador de cada uno de sus años. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Mamoliti, y todo el tiempo estoy en contacto con Mamoliti para tratar de encontrar los mejores toros de Mamoliti cada año. Y no es lo mismo el último toro de Mamoliti que el mejor de la camada. Entonces, todos los años, nosotros ahí yo puse diferentes mapas en el año 2017, 18, 19, todos los años nosotros nos vamos y hacemos más o menos 7.000, 8.000 kilómetros por Estados Unidos, por Canadá, y cada uno de esos puntitos rojos que ustedes ven ahí son diferentes cabañas que uno va visitando. Algunas vamos por primera vez y no volvemos nunca más cuando nos damos cuenta que no le pudimos entender la ficha, o la ficha que el tipo cría no es la que nosotros buscamos, y hay otras que vamos todos los años, a lo de Coleman, a lo de Schaff, a Macumber, vamos todos los años, y hay años que vamos y nos volvemos a las manos vacías, y hay años que vamos y encontramos toros que nos encantan. Entonces, a eso llamamos nosotros importancia de entender el sistema y no ver la foto de un campo, ir y ver la película. Entonces, cuando vos hace 20 años que vas al mismo campo, le conoces todo, vamos a ver la historia, y de ahí es que tratamos de dar los menos pasos en falso que podemos. Y después, en ese triángulo del que hablamos para poder encontrar soluciones a todas estas necesidades, hablamos de los números y los DEPs, y estos son todos los números que aparecen abajo en los toros en la mayoría de los catálogos, que te expresan cómo un animal va a transmitir a su progenie para diferentes características de importancia económica. Y esto se habla muchísimo, y por ahí no siempre se termina de entender la importancia o la cantidad de años de medición y de tecnología que hay metida en esos números. Pero realmente hay una cantidad de herramientas hoy que son fabulosas, que yo voy a tratar de nombrar algunas como para que se entienda. Cuando uno habla de que los números son importantes, no es simplemente entender cuánto fue el peso nacer y cuánto fue el peso del destete de un toro. Eso es una partecita muy pequeña de todo esto. Cuando uno habla de números, hoy es una cantidad de cosas impresionantes que te dicen cómo un toro va a transmitir a la próxima generación, independientemente de cómo va a transmitir facilidad de parto directa, cómo va a transmitir bajo peso nacer o peso nacer, peso destete, peso al año, pero también hoy hay datos de cómo van a ser de altura sus hijas en producción, cuánto van a pesar sus hijas cuando estén en producción, cómo va a ser la fertilidad de esas hijas, cómo va a ser la carcasa, cómo es la eficiencia de conversión. Hay un montón de números que te voy mostrando. Y acá, en números, yo te lo abrevio, Puma, diciendo que estamos buscando los anormales. Y esto no significa que estamos buscando vendedores para Juan de Bernardi, que tenemos varios de estos. Sino, cuando digo buscando los anormales, estamos buscando los individuos que rompan ciertas reglas naturales, que todos conocemos, pero que si encontramos todos los que rompen esas reglas naturales y que encima lo transmiten a las próximas generaciones, podemos utilizar eso hacia nuestro beneficio. Todos sabemos que cuando uno tira de la cuerda de crecimiento, o sea, animales que tengan más capacidad de crecimiento, en general, como crecimiento correlaciona positivo con peso final, el problema de cuando vos seleccionas por mucho crecimiento es que despacito, despacito vas incrementando el tamaño de tu rodeo, de tus vacas, y animales más pesados generan mayores requerimientos. Entonces, es algo difícil, pero lo que queremos buscar es cómo ver de qué manera podemos meter más crecimiento, pero sin agrandar el tamaño de las vacas. Lo mismo pasa con producción de leche y energía de requerimiento. Lo que más le da energía de requerimiento a una vaca, sus requerimientos metabólicos, son su peso adulto y su capacidad de producir leche.
Si vos tirás mucho de la cuerda de producir mucha leche, en general, en promedio, vas a generar vacas que tengan más necesidades metabólicas para mantenerse. Por el contrario, si vos tirás para abajo la producción de leche, son vacas que son mucho más mantenidas. Bueno, pero la idea acá es ver de qué manera vos podés tener buena producción de leche con animales que sean mantenidos. Porque si no, ¿de qué me sirve tener vacas que no producen leche, que sean mantenidas todo el año, que sean gordas todo el año, pero que el ternero que destetan sea una lagartija que no sirve para nada? Acá la joda es ver cómo agarro la curva a 140 sin irme a la banquina. Agarrar la curva a 60, no irme a la banquina es una boludez, lo cebollera. El tema es cómo hacemos para agarrar la curva a 160 y no volcar. Bueno, para todas esas cosas es que los números te ayudan. Y lo mismo para el peso nacer y para la eficiencia de conversión, y lo que voy a tratar de hablar un poquito. Voy rápido, Puma, porque no quiero que se me haga muy larga la presentación. Vas excelente, excelente. Perfecto. Vos porque te tenés acostumbrado al oído a entenderme a mí que hablo muy rápido. Después ya sé que me van a retar que hablé muy, muy rápido, pero bueno, le quiero meter. Te vamos a ir preguntando. No te preguntamos nada para que te puedas expresar tranquilo, no te interrumpimos. Genética de ciclo corto o ciclo largo. Esto me encanta compararlo con la agricultura, ¿viste? Los ciclos cortos y ciclos largos, la agricultura, todo el mundo lo entiende. Ahora en ganadería vos le hablás y decís, che, ¿qué tipo de ciclo que te gustaría usar o tener? Te miran como diciendo, este pibe se volvió loco. Y todo el tiempo hablamos de las curvas de crecimiento y nosotros le damos mucha importancia a la posibilidad de tener curvas de crecimiento. Vos sabés muy bien, Raúl, que no todos los animales crecen a la misma velocidad ni al mismo tiempo maduran igual. Y eso, en ganadería, tiene mucha importancia. ¿En qué momento, Raúl, crees vos que tiene valor el potencial máximo de producir carne que vos podés tener? O sea, ¿en qué momento un ganadero puede cosechar los kilos que produce? Y tomo un trago de agua mientras me contestás. Del destete, en la recría, posterior al destete. En realidad, un criador o un recriador engordador te diría, mirá, a mí me importan toda la cantidad de kilos que yo puedo producir hasta los 15, 18, 20 meses, porque ese es el momento donde vos vendés el novillo. En Argentina, en Pampa, sobre todo, sacando una cuestión del norte, uno vende sus novillos entre los 15, 18, 20 meses. Que yo te diga, mirá, esta línea genética tiene un potencial de crecimiento lento, pero cuando lleguen a los 4 años van a explotar. Si sos boludo, yo 4 años los novillos me los comí, no me sirve. Entonces, ¿en qué momento vos podés facturar como engordador? Y en el momento que yo vendo un novillo. Y si yo te digo, mirá, este novillo está comiendo a full en un corral y gana 1 kilo por día, cuando se terminó, a los 15 meses, pudo cosechar tanta cantidad de kilos. Si hubiese metido 2 kilos por día, hubiese sido el doble de kilos. No. Eso, que parece tan sencillo, en el día a día no mucha gente lo entiende. Y hoy hay animales que transmiten curvas de crecimiento parecido a lo que estamos viendo ahí en pantalla. Si vos te fijas ahí tenés una primera curva, que es la colorada, que ves ahí, y una segunda curva que los dos a los 17, 18 meses están en el mismo lugar. Sin embargo, y esto por supuesto que es teórico, ¿no? Pero sin embargo, esta línea roja es como que llegó a su plenitud ahí y ahí se acható y no creció más. En cambio, la otra negra, estando en el mismo lugar para los 17, 18 meses, después siguió y se pasó un poco más de largo. ¿Qué quiere decir esto? En realidad hay animales que hacen esta curva de crecimiento, que explotan y maduran temprano y ahí se quedaron. Y hay otros que van parejitos, pero que después siguen creciendo y terminan alcanzando un peso maduro más tarde allá. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O cuál es la circunstancia de todo esto? La línea colorada es la línea que en realidad todos quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque es el animal que te explota de crecimiento y que después no te genera vacas más grandes de tamaño. Te da todo el máximo, ya te lo otorgó a los 15 meses, que es cuando vos, si es una hembra, la tenés que preñar, y si es un macho, se fue al frigorífico. Y no te generó un costo extra después el animal más grande. Esto es, ¿sabés cómo es, Puma? Yo no sé si a vos te pasaba en Bolívar, en el colegio, cuando nos ordenaban por altura en la cola, cuando hacíamos fila en el colegio, y esos chicos que en primer grado eran los más altos de la fila, y para tercer grado los ponían al medio, y en cuarto quedaban ahí entreverados adelante. Y había otros bueno, si uno lo pudiese traspolar, con este ejemplo medio ridículo, pero que sirve, nosotros lo que queremos buscar son esos pibes, que en primer grado eran los más altos y después se quedaron petizos, o se quedaron en el montón. ¿Por qué? Porque nosotros queremos tener un animal que tenga una curva de crecimiento que a los 15, 20 meses sea lo máximo que le pueda sacar y que después no me genere vacas más grandes en mi rodeo. Si yo puedo lograr eso, es espectacular. Yo voy muchas veces a lugares que me dicen que tienen una curva de crecimiento mucho más, si querés, menos ambiciosa, una curva de crecimiento más lenta, que terminan llegando a vacas que pesan 450, 500 kilos adultos, y me dicen todo el tiempo, es muy común, se ríen de mis vacas no son chiquitas, mirá, mi vaca pesa 450 kilos, ¿para qué querés más? Con 450, 500 kilos o 600 kilos, ¿para qué querés más? A mí no me preocupa que tu vaca pese 450, 500, 600, me parece perfecto. Es más, ojalá pueda tener yo todas vacas que pesen 450. A mí lo que me preocupa
es cuánto pesaban sus hijos o ella cuando tenían 15, 18 meses. Porque si vos me decís a mí, mirá, Santi, yo puedo estar acá, en el punto, no sé si se ve mi flecha, con vacas que después estén acá, perfecto, ideal. El tema es que si vos querés estar acá, tenés que saber cuál es el costo de estar ahí. Y cuál es el costo de ese salto, ese gap, esa ventana que hay entre acá y acá. Esto es lo importante entender. Entonces, y esto que parece muy teórico, hoy hay un montón de información genética para que te sabe decir cuáles son los toros que te van a producir curva de crecimiento roja o curva de crecimiento negra de acá abajo o negra de acá arriba. Y no hay una mejor que la otra. En definitiva, hay que entender cuál es tu sistema, qué vos producís, cuáles son tus recursos, para ver si te puedes bancar una línea roja o una línea de acá abajo. Y eso se puede hoy seleccionar y hay información. Esta tabla que ustedes ven ahí es la tabla de percentiles de toda la base americana actualmente. O sea, hoy lo que quiere decir esto es que para cada una de estas columnas que ustedes ven acá es un rasgo de importancia económica. Por ejemplo, facilidad de parto, peso de nacer, peso de destete, peso del año, eficiencia de conversión, consumo de materia seca, altura al año. Bueno, podés seguir así con un montón. Lo que te dice esto es que todos los animales, según cuál sea el EPD de lo que él transmite, va a estar rankeado o en el mejor de la raza, si está acá arriba, o en lo peor de la raza acá abajo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Tenemos un toro nuestro que está en el catálogo de Arani que se llama Prime Cat. Prime Cat, en sus EPDs, te dice que transmite muchísimo crecimiento al destete, o sea, es uno de los toros que más peso al destete te va a dar, buenísimo si vos querés meter curva de crecimiento bien ambiciosa, muy buen peso al año, está dentro del 15-20% más pesado de toda la raza de todos Estados Unidos para producir los novillos más pesados al año, pero como letra chica, como contrapartida, el peso maduro de sus hijas va a estar también dentro del 10% de vacas más pesadas dentro de Estados Unidos, y en altura van a ser de las vacas que están en el 30% más altas de Estados Unidos. Con lo cual, esto sería como la curva de crecimiento que vimos antes, que iba bien, pero después también se le pasaba un poco larga. Bueno, después también tenés un toro como el Coleman Knight, vamos por ejemplo. Coleman Knight sería el otro contrario, el que yo te decía hoy, Raúl, aquel que tiene vacas chiquitas, pero que también, vos fíjate, Coleman Knight al destete no imprime muchos kilos. De hecho, está en el 15% que menos peso al destete produce en toda la base americana, y está dentro del 1% de los más chotos en todos Estados Unidos para peso al año. Ahora, como punto a favor, si querés, si vos estás dentro de los que serían la Ford F100, los criadores que querés tener vacas hiper mantenidas y vacas chiquitas y que se banquen cualquier ambiente, bueno, el toro está dentro de lo que te produce más vaca liviana y más chiquita. Entonces, pero vos, sabiendo esto, también tenés que saber que tiene este costo, sobre todo cuando vos estás asesorando a una persona. A mí me pasa muy común, y a vos, Raúl, te debe pasar lo mismo. Los veterinarios, nos encanta, ¿qué es lo primero que te dice un veterinario cuando vos vas a un campo que te llama el dueño? Pongamos ejemplo que te llama el dueño y te dice, Santiago, quiero que vengas a dar una mano. Y vos vas, típico, está el encargado, el dueño y el veterinario. En la primera de cambios, el veterinario no te conoce, ¿no? En la primera de cambio, donde se descuidó, te dice, flaco, haceme vaca chiquita acá, cuidame el tamaño, porque el campo es duro. ¿Por qué? Porque los veterinarios estamos seteados para tener vacas de menor requerimiento, porque son las vacas que siempre están con mejor estado corporal y por eso, en general, no entran en anestro por falta de olla. Entonces queremos siempre tener vaca chica. Sí, está buenísimo, para eso está buenísimo. Ahora, tenemos que saber que eso tiene un costo para el cliente. Y no es lo mismo. A mí me pasó un día, y yo siempre lo jodo a mi amigo, la bicha, Pablito Villafañez, cuando la primera vez que fui a lo de la toada, él me decía, a mí me gusta la vaca mantenida, chiquita. Yo fui al campo de Carlitos y tenía una alfalfa así espectacular, donde la vaca estaba en mejor de los mundos. Entonces, yo digo, Pablo, acá no tenemos que tener una vaca chiquita de bajo mantenimiento. Acá tenemos que tener una vaca que de alguna manera amortigue todo este costo de alfalfa y me lo traduzca en muchos kilos de ternero. Y eso hay que explicárselo. Y ahora después también, gracias a estos números, fíjate, es un toro como el que te puse ahí, Raúl, el Estocolmo. Está dentro de los mejores para peso de destete en la base americana, está muy competitivo, está en el 30% mejor para peso del año, pero fíjate a dónde está a la altura del Coleman Knight, para lo que sería peso adulto y peso maduro. Entonces, realmente está bien abajo. Entonces, el Estocolmo, sería como fuiste vos, Raulito, en el colegio. Los primeros años, primero, segundo grado, estabas al fondo de la fila, los más altos, y después te pusieron al medio. Bueno, también, Estocolmo te da todo el principio, y después se terminan quedando, y el resto del pelotón lo termina pasando. Bueno, eso es lo que uno quiere. Estocolmo te entrega todo el potencial, hasta el momento de los 15, 20 meses, y después la vaca no siguen creciendo. Se quedan ahí. Ideal, eso es lo que todos queremos. Y yo te puse esta filmina acá de cruzamiento, para no olvidarme de algo que quiero decir, que es una respuesta que muchos te darían a esto, es decir, ¿por qué no hacemos cruzamiento?
Porque si vos me decís que tenemos dos mundos que tenemos que articular, uno del mundo del criador, que donde queremos tener vaca chiquita mantenida, y uno del mundo ambicioso, con mucho crecimiento, ¿por qué no me das genética maternal, Coleman Knight, o lo que vos llames, Mr. Angus, lo que sea, para hacerme las madres, y dame las Prime Cat, o dame, si querés, un Hereford de alto crecimiento, para lo que es hacerme mis novillos bien pesados, todo. Y sí, se puede hacer tranquilamente. Yo, lo que me pasa a mí es que, sinceramente, mirá que ando todo el día dando vueltas, no conozco prácticamente ningún campo que hagan cruzamiento. El cruzamiento y el vigor híbrido habría que contratar al jefe de marketing y de prensa del cruzamiento y del híbrido, por decirlo de una manera, porque es impresionante, sobre todo en los grupos CREA. Entonces dicen, no, porque a mí me gusta el vigor híbrido, el cruzamiento, y yo no estoy en contra del cruzamiento y del vigor híbrido. Yo lo que digo es, llévenme a un campo que maneje bien, y que lo tenga bien manejado el cruzamiento, el vigor híbrido, en el largo plazo. Porque yo escucho mucho cómo hablan de cruzamiento, y es en realidad un crisol de razas, pero no con una cuestión de bien manejada, sino que como vamos metiendo un poco la raza que esté de moda. Y lo que me pasa muy comúnmente, vos Raúl lo verás también, es que muchos campos te dicen, acá hacemos cruzamiento, así que dame cualquier Hereford o cualquier Limousin, cualquier Limangus, sirve porque esto es cruzamiento. Y en definitiva, yo digo, si vos querés hacer cruzamiento, me parece bárbaro, pero no cruces con cualquiera de cualquier raza. Usá el mejor toro que puedas conseguir Limousin, el mejor toro que puedas hacer Limangus, y usá DEPs y usá números para poder orientarte a lo que vos quieras. Y además hay una cosa que, digamos, no me quiero demorar mucho, pero para producir el tipo de novillo que producimos en Argentina, en la mayoría de los casos, yo lo que he notado, y esto es la experiencia que hemos ido juntando estos últimos años, para producir ese novillo de 320, 350, 380, en general, los toros de curva de crecimiento menos agresiva con los de, no sé, por ejemplo, entre Mr. Angus, que es por debajo del promedio, y Resource, hay diferencia, pero la diferencia no es tan grande. Ahora, cuando vos querés ir a jugar el partido de lo que juega Tigombú, por ejemplo, producir ese novillo de 550, 650 kilos, pasar de ese novillo de 380, 400 al de 600, ahí los toros como Mr. Angus, Coleman Knight, los de las curvas de crecimiento más tranquilas, si querés, en general se planchan y empiezan a engrasarse y no crecen más, y los otros, a medida que les seguís dando, siguen diferenciándose. Entonces a mí me pasa en muchos lugares que me dicen, Santiago, yo produzco un novillo de 320, 350, por eso, pero quiero hacer cruzamiento, quiero usar... Yo te digo, para hacer ese tipo de novillo, y el costo de eso obviamente es que la hembra es terminal y que la genética, el vigor híbrido no es acumulativo. No es como cuando vos tenés un programa genético con números que cada año que va pasando le vas arrimando y concentrando más genes hacia un objetivo. Pero bueno, no me quiero seguir devorando con todo eso. Acá tengo un ejemplo del Resource, que es un toro muy famoso, medio pariente de Estocolmo que veíamos recién. Fíjense cómo se cumple lo mismo. El toro está dentro de lo mejor de la raza para lo que es peso de destete, peso del año, pero en lo que es altura madura de sus hijas está por debajo del promedio. ¿Por qué? Porque el toro hace esa curva de crecimiento como la que hace Raulito Alfonsín. Cuando vos mirás, Raulito, este que está ahí en la foto soy yo, por supuesto, y el que está ahí es el Resource. En esta foto el Resource ya murió, pero en esta foto el toro tenía 7, 8 años. Y la varita que está ahí al lado, era una varita esas que te dan prestada ahí para moverte entre los toros, esa que te dan prestada y te la llevas a tu casa después sin te avisar nada. Y fíjense, a los pocos días, creo que fueron los 2 días, nosotros caemos en el remate de Schaff, donde estaban más o menos en este corral, había 100 hijos de ese toro que vimos ahí, con 1 año de vida. Todos estos toros que ustedes van a ver ahora acá en el video, junto con Julián Balduciel, eran todos toritos que tenían 1 año, hijo del Resource. Fíjense cómo compara la altura de esta varita, junto con el toro de 7 años, padre de esos, como compara con la de acá. Y no sé si... Tratá de poner la vara ahí al costadito, Juli, para que le quiero explicar a un amigo mío que es medio porfiadito de la curva de crecimiento de los animales. Esa misma vara fue la que también... Raulito. El padre de todo esto. Raúl, ¿me estás escuchando? Sí, yo te escucho. Ah, perdón, está viendo el video. Si se escuchaba el audio del video, pues yo lo bajé. Sí, el arranque se escuchó. Ah, bueno. En definitiva, lo que yo quería mostrar ahí es que, fíjate, todos estos toros con 1 año de vida ya tienen la altura casi que tenía el padre con 7. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que estos bichos van a seguir creciendo y se van a ir, porque generalmente vos dirías, si al año de vida ya tiene esta altura, a los 3 años claro, se fueron a los caños. No, justamente estas curvas de crecimiento están seleccionadas para madurar al año. Y fíjate que cómo se cumple que el padre, medido con esa vara, bueno, ahí Julián no agarraba uno, pero en la vara te marcaba la altura que ya tenían casi al año de vida, tenían la misma altura que tenía el padre. Buscando los anormales, seguimos con esta cuestión de buscar los anormales en su curva de crecimiento,
yo te decía que también hay una correlación positiva entre peso al nacer con peso al destete y peso al año. O sea, los toros que son más pesados al nacer, en general son los más pesados al destete y son los más pesados de adultos. Y los que son menos pesados al nacer son los menos pesados al destete y menos pesados de adultos. Por eso es que antes los cabañeros te decían el ternero de la vaquillona no sirve. Por eso te acordás cuando fuimos una vez a los dos risotto, Sí, que la ternera de la vaquillona la descartaba porque no podía servir para la madre. Y eso, por supuesto, que si vos no tenés información genética, muy probablemente pase eso. Ahora vos fíjate, acá tenés 3 toros de nuestro catálogo: el Empire, el Global y el Brixer. Ahí están los CPDs que él tiene. El Empire es 5.2, está en el 99%. ¿Qué quiere decir? Que el 99% de los toros que tienen prueba en Estados Unidos dan más liviano que el Empire al nacer. Entonces, si vos lo ves graficado en la curva que habíamos recién, fíjate, ahí tenés el Empire. En lo que es peso al nacer, es de los más pesados de la raza. Ahora, en peso de destete y peso del año, también es de los más pesados. Se cumple la ley: pesado al nacer, pesado al destete, pesado del año. Ahora, después te vas a ver un toro como el Global, que tiene muy bajo peso al nacer, pero también está muy por debajo o está por debajo del promedio de crecimiento. Liviano al nacer, medio liviano al destete, medio liviano al año. Ahora después tenés toros como el Brixer, de golpe, que tiene peso al nacer bajo, re bajo, fíjate, en el 10% más bajo de todos Estados Unidos, y en el destete y en el año no son top 1, pero están en el top 10 más pesado de todos Estados Unidos. Estos toros son los famosos curvenders, y si uno los puede encontrar, que de hecho así pasa, y los usás en vaquillona 15 meses, es donde vos podés tener cero problema de parto, pero con después un crecimiento compensatorio que hace que un ternero de vaquillona de 15 meses le sea competitivo al ternero de una vaca. Y la otra cuestión importante también, muy importante. muy importante, y no me quiero meter tampoco mucho para no marear y no aburrir, es lo de la eficiencia de conversión. Yo no sé cuántos de los que están conectados entienden o conocen el tema de eficiencia de conversión, pero es un poco a donde estaba apuntando hoy toda la libido en la investigación en todo el mundo, le diría. Y es en poder, de alguna manera, ver con estos comederos inteligentes, como lo que se está viendo. ¿Se ve bien el video, Puma? Sí. Sí, se ve bárbaro ahí. Sí, perfecto. Bueno, esos comederos que están instalados ahí, si ustedes ven, le permiten meter la cabeza solamente a un animal. El animal está chipeado y en el marco, en el contorno del búnker del comedero, está el lector para leer la caravana electrónica del animal, y cuando la caravana electrónica está siendo monitoreada por la computadora que está dentro del comedero, y además se registra con la balanza que tiene cada uno de estos comederos una merma en el contenido del búnker, es que empieza a poder medir lo que este animal está consumiendo. Después, por otro lado, hay una balanza en la bebida. Entonces, cada vez que el animal va a ir a tomar agua, se lo va a ir pesando. De esa manera pueden medir animal por animal cuánto comió y cuántos kilos convirtió, y empezar a poder seleccionar animales por eficiencia de conversión. Hasta ahora lo que se hacía siempre era decir, bueno, expusimos todo este grupo de animales a comer lo mismo, entonces consideramos que todos comieron más o menos lo mismo, y después cuando empezaron con estos comederos se dieron cuenta que no, que había animales que consumían mucho más que otros, y había animales que convertían 12-1 cuando otros convertían 4-1, mucho más parecido a un monogástrico. Entonces, si vos tenés manera de seleccionarlo, eso, por supuesto que... esto es espectacular. Estamos en otro sistema también de comederos inteligentes en Estados Unidos, en la Universidad de Kansas, también, donde básicamente el concepto es el mismo: empezar a medir el consumo de agua y el consumo de alimentos para poder empezar a seleccionar animales que consuman menos agua y que con la misma cantidad de alimento puedan convertir mucho mejor. Esto hoy ya está disponible en la información genética de los toros que vienen de Estados Unidos. Para sus pruebas, vos podés elegir todos los que tienen eficiencia de conversión más alta que otros. ¿Y cómo está disponible? Bueno, cada raza lo maneja de diferentes formas, pero en el Angus negro, en el parámetro que dice RADG, que es Residual Adjusted Daily Gain, expresa la habilidad que tiene un toro para darle a sus hijos ganancia de peso a misma cantidad de comida. Entonces es una manera de poder medir eficiencia. Cuanto más alto, mejor. Y el otro que está acompañando acá, que se llama Dry Matter Intake, o sea, consumo de materia seca, cuanto más bajo, en realidad mejor. Si vos tenés un toro que tiene mucho, este es, por ejemplo, el capita de este 16, un toro que tiene muy buen peso al destete, muy buen peso al año, con un buen índice de conversión y con bajo o por debajo del promedio consumo de materia seca, es básicamente lo que uno trata de seleccionar. Y todo esto está disponible para los productores comerciales. Por último, Raúl, me quedaba la otra pata del ángulo, el fenotipo. Y esto, lo del fenotipo, es algo que también se discute bastante y tenés gente de los dos extremos. Tenés desde los doctores del fenotipo, que
son fanáticos de la cabeza argentina, el biotipo argentino, y que todo eso, y la verija bien baja, hasta los que no creen para nada que sea importante, me lo han dicho mucha gente, a mí no me importa si yo produzco kilo de carne y el fenotipo no es importante, todo se maneja por números. En mi opinión, ni muy, ni tan. Nosotros tratamos y somos súper exigentes en el fenotipo, pero entendiendo el fenotipo por cosas funcionales. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo no me voy a arrancar la vestidura de un toro colorado que me parece espectacular, tiene un poco de morro negro. Por supuesto que lo voy a entender, y al momento de ir a recomendarle un toro a Martín Furcade, que se dedica a vender toros, no le voy a recomendar un toro que mete morro negro, porque donde Martín tenga que vender más barato o tenga que acapar más terneros que no puedan llegar a toros porque tiene morro negro, y el morro negro en Argentina para vender toros es importante, termina siendo un problema productivo, si querés. Pero a lo que yo voy con que el fenotipo no se negocia, es que para mí, puede haber un toro que venga de un programa súper sólido, súper consistente, y pongo un ejemplo real para que se entienda lo que quiero decir, y espero que Tyler Musgrave, el dueño de Musgrave, no esté mirando la presentación, cosa que no creo, para que no me putee. Pero mira, Puma, te voy a mostrar un ejemplo para que se entienda. Este toro que está acá es el Capitalist 968. Este toro lo vimos el año pasado, cuando nosotros hacemos estas giras donde metemos mucha artesanía. Mi viejo me pidió que ponga la palabra artesanía en la presentación, así que acá me acordé. Nosotros con Marchizo y con Julián Balduciel y con un grupo de amigos íntimos siempre hacemos giras buscando por allá, por Estados Unidos, y le damos mucha pelota a tratar de hacer lo más artesanal posible la búsqueda. Y fuimos a esta cabaña, que es un programa, como yo decía, súper consistente, en una gente que busca facilidad de parto, buen crecimiento, todo lo que uno básicamente quiere, esta gente está bastante alineada. Bueno, fuimos, y encima son ese toro que yo recién nombraba ahí, el Capitalist 36, bueno, ellos son los dueños del toro, y tenían muchos hijos del Capitalist 36, y nosotros íbamos en búsqueda de uno. No va que vamos y encontramos este toro, el Capitalist 36, fíjense los números que tienen, Raúl, más 16 en facilidad de parto, menos 12 pesos en nacer, 104 años, tiene unos números sensacionales, realmente espectacular. Cuando vos le ves el pedigrí, te encanta, divino. Vos ves la foto del toro, está buenísimo. Yo te muestro el video, Raúl, y vos vas a decir, Santiago, ¿cómo no compraste ese toro? Mirá lo que es el video, Raúl. Vos imagínate este toro con 1% para facilidad de parto, yo te muestro esta musculatura, un toro de un año, ¿no? Sí, con esa cabecita, esa costilla. Vos te cansás de vender semen, Raúl. Esto en Mar y Sierra, tapás los termos de todo el mundo. Con esos números que te acabo de mostrar. Curvender por excelencia. Fenotípicamente hablando, no sé, tenés que andar un rato para encontrar un toro así. Ahora, yo te hago todo esto, y ahora te voy a mostrar, este es el Tyler Musgrave, el dueño de Musgrave. Ahí estaba Alejandro Asnari y Mariano Castro de atrás. Fíjate, hasta ahí va todo bárbaro. Y cualquiera se lo puede llegar a comer. Ahora, fíjate, te voy a mostrar otro ángulo del toro, donde vos lo vas a saber ver. Ahí ves que las patas ya no te gustaron mucho, ¿no? Bueno, mirá, sí. Digo, vamos a sacarlo allá a caminar al hielo, y fíjate lo que son las patas en este video. Por supuesto que el terreno no ayuda a ver un toro caminar, pero vos ves lo que son esas patas. Sí, clarísimo. Si yo te muestro este video, si yo no me tomo el trabajo de irme hasta, en este caso Chicago, que es donde está esta cabaña, a recorrer, y compro por el video que me muestran en internet, y yo te mostraba el video anterior, vos te lo comés con papas. Y me decís, Santiago, vos sabés que tal cabaña o tal centro genético tiene un toro, un hijo del 316, que es una bomba. Está en el 1% para bajo peso, mirá el número que tiene buen pedigrí, y tiene un video bárbaro. Ahora, mirá las patas, el último tramo del video, cómo va caminando. Yo no te puedo asegurar que este toro va a transmitir ese problema de patas a su descendencia. Pero vos vas a pagar, vos vas a correr el riesgo de meter masivamente en el rodeo de los clientes de Ocampo o de Campoamar, con 300 hijas de ese toro a producir, con esas patas, ese toro que tiene un año. Yo ni loco, no corro ese riesgo. Entonces, a eso me refiero yo con tener exigencia con el fenotipo. Este video lo he mostrado un montón de veces con mi amigo Julito Conde, que también hemos ido ya. El toro que está ahí atrás fue el toro, ese toro, aunque no lo puedan creer, fue el toro más utilizado por mucha gente de Estados Unidos, fue número 1 en registros en Estados Unidos durante 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque el toro era número 1 de la raza para marmoleo. Y acá en Argentina hay mucha gente que lo usó. Por supuesto que no era un toro nuestro y yo jamás lo traería ni mamado con leche. Sin embargo, y acá por ahí el video no se llega a ver, pero tenía las pezuñas una montada arriba a la otra, pata recta, el lomo era un acordeón. Entonces, vos me decís, mirá, Santiago, pasa que es un toro flaco, viejo. Tenía 7 años nada más, no era tan viejo. Y la realidad es que se usaba tanto en Estados Unidos porque era número 1 en marmoleo. Ahora vamos a decir en Argentina, porque
En Estados Unidos yo tampoco lo usaría, pero todavía, si querés, te la puedo llegar a discutir un poco más, que vos me saqué en Estados Unidos te pagan mucho el marbling. En Argentina, Claro. que no te pagan el marmoleo por ahora y, no te lo, y por un rato parece que no lo van a pagar. ¿Vos meterías, masificarías con un toro que tiene este quilombo de estructura en pos de tener marmoleo para el día de mañana? Yo creo que ni loco. Bueno, pero bueno, esta discusión la hemos tenido con mucha gente. Y ya para cerrar, Raulito, y te dejo para las preguntas. Mucha gente me dice, ¿sabes, Santiago? Pero todo esto que vos estás hablando, hay que ver si se cumple o no se cumple. Mira, en Argentina está lleno de resultados. Es simplemente tener ganas de ir a verlos. Y es muy gracioso, y a vos te habrá pasado, Raúl, cuando algún campo de estos se involucran, se meten, se lanzan a inseminar masivamente, es como que te dicen, mirá todo el mundo que había que no lo conocíamos. Y yo te puse acá un par de ejemplos, para no nombrar siempre los mismos. Este es un video que había publicado en su momento del Chiqui García. Chiqui García es un productor de Entre Ríos, un fenómeno. Me mandó un video, esto era unos días previos al destete, yo había estado en el campo, le digo, Chiqui, esto se va a destetar todo arriba de 300 kilos. Y sí, destetaron arriba de 300 kilos. Vos decís, ¿cómo va a destetar de 300 kilos? Está loco, Santiago, es un versero, mirá qué chamullero. Es lo mismo que le decían a mi viejo hace 30 años atrás, 40 ya, cuando empezó en Estados Unidos, y decían que las vacas en Estados Unidos producían 40, 45 litros por día, y hoy en Argentina está lleno de vacas que producen 65 litros por día. Bueno, esto pasa lo mismo. Esto es real y está pasando en Argentina. Está pasando en Argentina. Ahora, hay mucha gente que no lo quiere ver, y yo no digo que tenemos que destetar 300 kilos. Digo que se puede hacer. Después, si vos querés destetar de 150 kilos con 4 meses de vida, con 3 meses de vida, hacelo. Yo lo que te digo es que no te quedes con que en genética únicamente las inversiones están hechas para tener animales más bonitos o más lindos. Fíjate esto es tigombú, Raúl, se llega a ver, caravana electrónica, novillo que pesa, te voy a poner de vuelta para que se vea bien, lo voy a poner en pausa, novillo que pesa 640 kilos, 640 kilos, que el último control ahí abajo, en la última pesada, metió 1,6 kg, ¿no es cierto? Yo le pedí a Diego, el encargado de tigombú, boqueame esos novillos, porque la gente no cree que esos novillos tienen 12, 13 meses. Es imposible. Viste que los americanos producen novillos de 600 kilos y la gente piensa que los tiene 4 años. No, pesan 600 kilos con 13, 14 meses. Bueno, este novillo tenía 14 meses en tigombú y pesaba 600 kilos. ¿No me creen? Bueno, ahí tienen la boca, y esto estoy como filmado 100 más o menos, diente de leche. ¿Lo ven? Diente de leche, 600 kilos. Esto hicimos una jornada el año pasado y lo mostramos a todo el mundo. Entonces, esto está pasando en Argentina, nada más que hay que tener ganas de ir a verlo. O Risotto, pongo un último ejemplo, en azul. Ese día estaba con vos, Raúl, ¿te acordás? Con vos y con Nico. Sí. Este fue el 25 de marzo. 25 de marzo es la época destete por excelencia en Argentina. Orri acababa de destetar. Todas estas terneras eran la ternera cabeza de Orri, y le pregunto, Orri, ¿cuánto pesaron estas terneras? Me dice, mira, este lote cabeza no pesé, pero el cuerpo y cola me pesó de promedio 250. Así que esta debe estar pesando cerquita de los 290 kilos. Azul, para el lado de Rauch, ya límite con Rauch. 280 kilos de destete de un flaco que arrancó a inseminar hace cuánto de Orri. ¿Para 7 años? 8 años, sí, 8 años. 8 años. Hasta hace 8 años Orri ni inseminaba. Entonces, todos estos resultados productivos se ven medio pixelados porque esto ya era casi de noche, si te acuerdas, Raúl. Pero mirá lo que es la pichona ternera de destete. Y cada que miro este video me acuerdo lo mismo. ¿Cómo carajo el Orri no insemina 15 meses? Las espera hasta los 18. Eso por un mandato familiar porque el padre no quiere. Entonces, resultados de programas genéticos en Argentina está lleno. Y simplemente hay que tener ganas de ir a verlo y nada más. Y después, ¿cómo implementarlo? Y yo con esto cierro, Raúl, para dejarte un par de disparadores. ¿Cuántas inseminamos? A mí muchas veces me dicen, che, vos que me decís, ¿cuántas insemino? Todas, flaco. Todas las que el puerperio te dé para que tenga más de 40 días al momento de arrancar las inseminaciones, metelas. O todas las que puedas, obviamente. Si vos me decís, tengo un campo que está todo mal distribuido, no tengo manga, o no tengo pasto cerca de la manga, es un quilombo, por supuesto que no. Pero como concepto, esto es como decir, che, ¿cuántos maíces fertilizo? Y digamos, la fertilización en un maíz está demostrado que vos poniéndole 10 cosechás 20. Bueno, después es cuestión financiera, pero esto en ganadería lo tenés que implementar en todo lo que vos más puedas. ¿Y qué lote se le quedó para inseminar? Y bueno, ahí ya es la cuestión de decir lo que te quede más cómodo. Yo siempre que voy a un campo depende cómo sea la situación, pero si es un campo que tiene una aparición muy laxa, muy distribuida, dame la vaquillona del primer servicio y dame la de segundo o la cabeza a la vaca. Con el devenir de los años, si vos seguís siempre inseminando la vaquillona y la vaquillona la metés siempre 20 días antes que la vaca, vas a tener cada vez más cabeza y cada vez tu cabeza de vaca la vas a hacer más grande y vas a inseminar cada vez más hasta tener casi todo el rodeo inseminado. Una IATF, 2, 3, y mira, todo lo que vos quieras. Yo lo que trato en general es de no demorar servicio y no perder celos.
Ayer hablaba con Michi Nieto, Miguel Nieto, que es un veterinario de Córdoba, y ellos en muchos campos están trabajando con ecodoppler, en donde no pierden casi nada de tiempo, y están resincronizando o hacen el protocolo de inseminar todo. Al día 22 post-IATF le ponen el dispositivo de vuelta todo, esperan 8 días, sacan dispositivo, hacen ecografía, la que estaba preñada de la primera inseminación, no hacen más nada, a la que estaba vacía, ahí le terminan de completar el hormonal, y a las 48 horas inseminan todo, y en 30 días te preñaste el 75-80%. Bueno, no importa, yo generalmente en los campos donde voy hago una IATF y repaso de toros. Ahora, eso sí, si le vamos a poner toros, pongamos los mejores toros posibles. Mucha gente, a veces los cabañeros me dicen, Santiago, pero vos con la inseminación no le vas a dejar a nadie que venda un toro. No, todo lo contrario. Cuando una persona entendió la importancia de invertir en genética, no lo hace únicamente para el semen, también lo hace con los toros. Ahora, eso sí, vos cabañero, no te pienses que te va a ser fácil, porque si vos Risotto está inseminando todo con Resource, después cuando él vaya a comprar toros, no va a querer comprar hijos de un toro resorte, que viene, él quiere comprar por lo menos que sean a la altura de lo que él viene usando en otro lado. Entonces, a vos también te va a exigir, como cabañero, cada vez más tengas más información. Resincronizar o no resincronizar, bueno, y vaquillón de 15, 18, 24, esa discusión larga y va a depender de cada campo, por supuesto. Yo soy fanático de la de 15, pero en muchos campos que voy, prefiero hacer la de 18 o 24. No importa de cuándo la hagas. El tema, por supuesto que el que hace de 18 tiene una ventaja enorme. Pero lo principal es que no está tan exigido. Y que después la presentás, en general todo el mundo que hace 18, la hace en junio, para marzo, y me la presenta seca al servicio, bien cabeza, y esa la presenta seca con un parpayo largo. La preñás con la pajuela así, se la tirás purón y la preñás. Entonces siempre tenés un rodeo recontra cabeza. Ahora la realidad, que esa vaquillona, cuando tiene 3 años, vos le sacaste un ternero y yo se quedó. Entonces, pero bueno, sea lo que sea, pero haciéndolo de la mejor manera posible. Hasta ahí llegó mi presentación, Raúl, no sé si cumplí con el horario que ustedes querían, pero bueno, intenté ir impecable, Santi, impecable, y la rápido. Próxima la hacemos un sábado y seguimos de sobremesa y pero una veo, tarde ahora que corté la compartida, todavía hay 260 locos escuchando. Es que estuvo muy linda la presentación, seguramente lo van a manifestar, y vamos con alguna de las preguntas, clarísimo. ¿Qué condición corporal tiene esa vaca al destete cuando le exigimos el 50% de su peso en el ternero? Pregunta Brian Corcoran, por ejemplo. De Chile la pregunta viene. Brian, y bueno, el estado corporal va a depender. Hay vacas que destetan. Hemos visto varias. Claro, para mí es una locura. O sea, yo jamás esperaría a destetar para llegar al 50% o tener un destete pesado en pos de deteriorar a mi vaca. Para nada. Para mí, el estado de la vaca, viste que hay mucha gente que te dice, no, yo total la vaca después la levanto, o lo que fuera, si ya está preñada, no. Para mí tener una vaca, digamos, todo depende del sistema, y el famoso depende de todos los asesores, viste que los ingenieros que te asesoran, los veterinarios, siempre está el depende que te mata. Si vos me decís a mí, mirá, en un sistema, por lo menos como lo pienso yo, habitualmente, para mí está muy bueno salir con un destete lo más temprano posible, pero que sea pesado, para que vos me permitas, antes de que venga el invierno, acá en Argentina, nuestro invierno fuerte arranca en mayo, junio. Si yo desteto muy tarde, fin de abril, mayo, y la vaca está muy flaca, no me queda tiempo para levantarla. La puedo levantar, sí, pero con mucho costo. El pasto de invierno es caro, silo, son todas cosas caras. Entonces yo prefiero toda la vida destetar temprano. ¿Cuándo? Fin de febrero, para lo cual tengo que tener mucha cabeza de aparición, para que el fin de febrero ya tenga 6-7 meses, un ternero que pesa arriba de 220 kilos, y la vaca todavía tiene marzo, abril, mayo para levantar estado. Tiene 90 días para meter buen estado. Y cuando venga junio, julio, que es cuando empiezan a comer pastos más secos, con poca proteína, todavía puedo consumirme un poco del estado corporal, que es lo que yo transferí al invierno. Entonces, nunca prefiero destetar a vaca flaca. Siempre la vaca la trato de destetar bien. Buenísimo, Santi. Bueno, muchas gracias a todos los que están saludando, que aparentemente les gustó mucho tu presentación, por eso no te cortamos, porque daba para que te pudieras exponer de esa manera. Por ahí creo que Mariano Descalzo también comentó el tema de altura madura o tamaño corporal. ¿Por qué tan importante esa altura madura, Santi? ¿Por qué hacer tanto hincapié con eso? Que muchas veces, perdón, escuchamos que dicen, ¿qué frame es? ¿Qué frame es? ¿Por qué es tan importante la altura madura? Es sumamente importante la pregunta, porque generalmente cuando vos la gente te pregunta ¿qué frame, querido? ¿Qué frame es el toro? Te dicen los viejos. ¿Por qué? Porque se quemaron con leche. Y hay que ser respetuoso de la gente que tiene mucho más años que nosotros, que ya se quemó con leche y la vaca y llora.
Entonces, habitualmente antes, cuando no existía la información genética de DEPS, ¿de qué manera los paisanos podían decir, che, esto se va mucho al carajo el tamaño? Y mirando el toro, qué altura tenía el toro. Ahora, la realidad que hoy, si tenés información genética DEPS, es mucho más preciso hablar de qué tamaño transmite el animal que el tamaño en sí que tiene el animal. O sea, si vos tenés un DEP de un toro, independientemente que vos el toro lo veas más grande o más chico, pero su DEP dice que a sus hijas van a ser más alta que el promedio o menos baja, eso te va a saber decir cuál va a ser el tamaño de tu rodeo. ¿Y uno por qué quiere ver el tamaño del rodeo? Porque está asociado a las necesidades metabólicas. Los animales más grandes y más pesados, en promedio, precisan más cantidad de olla que los animales más chicos y más livianos. Entonces, cuando uno está jodiendo de decir, che, yo busco animales que tengan buena velocidad de crecimiento, con buen peso de destete, buen peso final, pero que a altura madura de sus hijas sea negativo, es porque queremos justamente lograr esos animales que decíamos recién de la curva, que exploten de crecimiento, pero que después no sean los que me agarran el tamaño de mi vaca, para no levantar los requerimientos de mi rodeo. Fíjate qué curioso, Raúl, que no existe en la prueba americana altura madura de los hijos. Siempre hablan de altura madura de las hijas. ¿Vos sabés por qué? De las hijas. Porque al hijo se lo comen, no les importa a ellos cuál es la altura. Ellos hablan de altura madura de las hijas porque es la que en realidad le va a quedar en el sistema. El hijo se lo comieron cuando tenía 15 meses y no lo vio nunca más nadie. Entonces hablan de altura madura de las hijas. Que son las que quedan en el campo, todos los años. Bueno, acá justo Sebastián estaba con algo de eso. Mirá, buenas noches, dice, es verdad que si insemino muchos años con semen de bajo peso al nacer, me termina dando bajo peso al destete. ¿Cómo selecciono en ese caso el toro? Algo lo dijiste hoy con los curvenders, ¿no? Sí, es una... Bajo peso, el bajo peso nacer correlaciona con menor peso de destete, menor peso adulto y menor crecimiento. Entonces, en promedio, los toros que si vos seleccionas eternamente por bajo peso, por bajo peso, por bajo peso, vas a tirar sin querer queriendo de peso de destete y peso al año. Eso es lo que se llama en genética, que es lo que no hay que hacer, selección por un rasgo simple, por uno único solo. Si vos únicamente seleccionas por crecimiento, 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 te vas a terminar yendo con vacas cada vez más grandes, cada vez más grandes. Lo mismo es si vos decís, típico cuento que dice, no, en aquella estancia, durante 20 años, todo ternero que nació arriba de 28 kilos se lo capó y solamente se dejaba de toro aquel que nacía con menos de 28 kilos, entonces tiene una consistencia. Volvemos a lo mismo del principio, sí, la identidad de ese rodeo va a ser de muy bajo peso nacer. Ahora, para mí, eso solo no alcanza. Yo quiero saber qué crecimiento tuvo después. Si vos me decís, se capó todo lo que estaba abajo, arriba de 28, y se dejaron de 28, pero después solamente se dejaban los que pesaban el destete en el 10% superior, entonces estoy buscando esos toros curvendo. En promedio, te va a pasar lo que te preguntó esta persona. Si usas mucho toro de bajo peso eternamente, vas a bajar. Ahora, es cierto que existen estos toros curvender que de alguna manera es como que rompen esa regla, pero esta pregunta misma que acaba de hacer esta persona, que no sé quién fue, se le hicimos a Kelly Schaff cuando hicimos la charla con él hace poquito, y Kelly dijo, sí, Santiago, es cierto que hay algunos toros que rompen la relación esta y que, como el final answer, ponele. Pero créeme, Santiago, que en promedio, por cada kilo, creo que si no estoy equivocado, habría que mirar el archivo, pero dijo, la Universidad de Nebraska demostró que por cada kilo de más que un animal pesa al nacer, son 13 kilos más al destete. Entonces, si bien es cierto que los curvender existen, yo coincido en eso con Kelly, yo no me resignaría de usar toros que no sean de extrema facilidad de parto en vacas. Y esto me da el pie para decirte otra cosa. Es muy común escuchar que dicen, no, pero mirá qué boludez lo que dice Santiago, ¿cómo vas a meter toros en vaca que no tengan facilidad de parto? Porque después la consistencia del pool genético en ese rodeo, de que no sea de bajo peso. Si bien es cierto que, viste que ahora en los toros americanos tenés facilidad de parto directa del toro y facilidad de parto de las hijas. No solamente los toros americanos, los también, pero a lo que voy es que hay toros que te muestran facilidad de parto en sus hijas, en sus hijos, y después te dicen cómo son sus hijas para parir. Y si bien hay correlación, la correlación no es perfecta, no es 1. La correlación es 0,6. Con lo cual hay toros que tienen mucha facilidad de parto ellos y no sí sus hijas. Y al revés también. Entonces, no se pierdan la posibilidad de utilizar toros que son de muy buenos para vacas, aunque no sean para vaquillonas, por esa cuestión. Excelente, Santi. Hablaste de la importancia de usar toros superiores para el repaso. Como bien dijiste, muchos clientes comerciales que están inseminando y que tienen muy buenos rodeos comerciales de años de inseminación. Dijiste risotto, como tantos clientes que vemos que están conectados y al momento de usar los toros de repaso, muchas veces también escuchamos que dicen, no, como voy a inseminar, uso menos toros. Sí, es un clásico. No, o sea, muchos vendedores de semen, ligerito como vos, Raúl, lo usan como excusa. No, inseminamos y usamos menos toros. La realidad que no, muchachos, lamento decirles. No vas a usar menos toros. La realidad, o sea, menos toros en una proporción importante, ¿no?
el otro día, es muy común esta discusión. No, escúchame, yo repaso con el 3% de la mitad, porque la otra mitad estoy seguro que preñé. Grave error para mí. ¿Por qué? Exacto. Primero y principal, al momento de vos decidir ponerle el 3% o el 3 o el 4 o el 1,5, vos todavía no tactaste. Con lo cual, si vos estás asumiendo que preñaste la mitad, supongamos que no preñaste la mitad, y por ahorrarnos un 1% o un 1,5% de toros, supongamos que no fue mal, porque apuntemos a que preñamos el 55%, pero presupuestar un año que preñamos el 25%, puede pasar. Exacto. Así como Sí, sí. a veces pasa que vos sembraste para tener tanta cantidad de plantas por metro y no las tenés. Bueno, lo mismo. O querías dar una dieta para engordar 1,5 kilos por día y engordaste 1,1 kg. Bueno, puede pasar. En inseminación, habitualmente, haciendo las cosas bien, preñás el 50 y 55. Ahora, supongamos que un año preñaste un poco menos. Si encima no tenés la cantidad de toros para recibir y acomodar la cagada que nos mandamos en el ITF, es mucho peor. Después, el porcentaje final de preñez por ahí lo vas a tener. Vas a llegar al 95% de preñez total, pero con mucha más cabeza, mucha más cuerpo y cola, que es lo que no tenemos que tener. Punto número 1. Punto número 2, cuando vos decís, nosotros usamos el 3%, es lo que está estipulado, es para una distribución de celo normal. Cuando vos inseminas, la repetición se da muchísimo más concentrada, porque los animales se vuelven a hacer todos juntos entre el día 19-20 al 22. Entonces, vos en un lote de 100 vacas, si vos le ponías 3% de toros, 3 toros, y las vacas iban alzando el 3-4% diario, estaba todo bien. Ahora, cuando vos le pones 50 vacas todo el día juntas, se da un despelote total. Entonces, yo sí lo que en muchos campos hacemos es, usamos la misma cantidad de toros, pero en realidad lo que hacemos la distribuimos mejor. Como hacemos tiempo, después vamos bajando la carga de toros, porque queremos poner mucha carga de toros para agarrar ese primer rebote, y después vamos bajando. Eso sí lo hacemos bastante. Y otra cosa para la compra de toros, para que no me puteen los que venden toros, yo en muchos campos que empezamos a inseminar, la mayoría me dicen, che, ¿qué te parece? ¿Me hago los toros yo? La realidad es que si vos sos un comprador de toros de administración, y no se lo tomen a mal los administradores grandes, ¿a qué me refiero administrador? Salí a comprar toros para los campos que manejamos. ¿Cuántos están hoy los toros? Y hoy tenés que hablar un remate de 150, 160, salí con 130 y con flete gratis. Y entonces, ¿qué compras? Y el barrido de toros. Para comprar ese tipo de toro, el toro que dijo Gustavo Almacio, me compré este toro porque juntaba las dos características que yo estaba buscando para mi rodeo. Flete gratis y 8 cuotas, digo. Las dos características que estaban. Entonces, si vos sos comprador de ese tipo de toros, ese tipo de toro te lo hago yo en tu campo y está todo bien. Ahora, si vos me dejás elegir a mí, no. Déjame, así como estamos invirtiendo una buena plata para tu inseminación, dame una buena plata para salir a comprar buenos toros de gente que tenga identidad, de estos rodeos que hace 20 años que sacan la vaca que no se preña, la que tiene una ubre toda espatarrada, la que no cría un ternero, y tener todo ese pool genético metido dentro de tu rodeo. Excelente, Santi. Podemos seguir mucho más. Es hora de la cena. Estamos en 1 hora y media. Cumplimos con todos los compañeros de trabajo. Creo que con la audiencia también. ¿En serio me metí 1 hora y media? Un genio. Sí, 1 horita y media estuvimos. Pancho me decía que ni loco hacíamos menos de 2 horas. Y bueno, y queda para seguir charlando muchos temas más, pero me parece que ha sido muy completa y agradecerle a todas las personas que han estado conectados y atentamente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos también. Gracias, Raulito, por haber hecho de interlocutor también en esta ida y vuelta. Muy entretenido. Lástima que no te podía ver, ahora sí te puedo ver. Y pido perdón si dije alguna mala palabra, soy medio hablar así medio efusivamente. Es la manera que me sale. Si me tengo que concentrar en no decirlo, me pierdo del hilo de la conversación. Y yo lo único que les puedo decir como final es cualquier cosa que quieran charlar de esto, tanto yo como todo el equipo de Bernardi estamos para dar una mano. Esto no es lo que nos apasiona, esto es lo que sabemos, y le podemos errar como cualquiera, pero le vamos a errar con pasión y convencidos. Así que les mando un abrazo a todos, que tengan una buena semana, dijo Raúl, y era miércoles, y nos vemos en breve. Y ahí lo veo que está Julián Baldunciel, 6:30 de la mañana, me pasa a buscar Juli mañana, que nos vamos a lo de Alejandro Aznar a ver los toros, que es el remate el viernes. Así que Juli, te espero mañana a 6:30. Abrazo, gente. Muchas a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas Chao. noches. Gracias por estar.